Hermano Shalom, qué bueno que me acompañen hoy. Qué precioso, este es el Ministerio Hakadosh. Les habla el pastor Luis Enrique Ovalle, Roe de la congregación Ministerio Hakadosh en Armenia, Colombia. Me goza mucho, me alegra mucho quienes aquellos que están en este momento recibiendo, que van a recibir esta palabra. Qué bueno, mis hermanos, que puedan estar conmigo en este momento. Qué precioso es adorar al Rey de Gloria. Saludo a todos aquellos que empiezan a conectarse de una o de otra manera por este medio. Pues, mis hermanos, mucha oración. Hemos estado en mucha oración, pidiendo mucho por cada uno de los hermanos de nuestra congregación, sabiendo que el Adón ama a sus hijos y sabiendo que Él está en medio de su pueblo. Así lo dice su palabra. Y yo creo que es verdad, mis hermanos, que a pesar de toda situación y circunstancia, Él nos acompaña, Él nos guía, su fuerza permanece con nosotros. Es hermoso sentir la presencia de su divino Ruach HaKodesh en medio de cada adversidad y de cada prueba, en medio de cada situación difícil. Pero sabe una cosa, muchas veces nos olvidamos de Él, pero lo seguro es que Él nunca se olvida de nosotros. Hermanos, quiero saludar a todos los que se van conectando en este momento y desearles lo mejor de lo mejor, mis hermanos. Este es un tiempo poderoso en el cual el Adón a cada uno de nosotros nos da bendición, honra. Qué precioso es caminar con la gloria del Eterno, como lo decíamos el sábado anterior, que somos vasijas rotas, pero que el Adón, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nuestro Dios, nuestro Elohim, quiso depositar en estas vasijas imperfectas su gloria, su kabod, su presencia. Así es que, mis hermanos, desearles siempre lo mejor. Vamos entonces a empezar en este tiempo poderoso, una palabra que es para todos. Espero que el Adón, el Rey de Gloria, esté con nosotros en este momento y nos acompañe para que su palabra, con su poder, nos esté llegando poderosamente. Entonces vamos a orar para que sea el Rey de Gloria el que derrame su bendición hoy, esta noche y siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Te damos gracias, oh Rey del universo. Tú eres hermoso y precioso. Gracias por tu misericordia, porque en este momento en vivo nos encontramos orando a ti, Señor. Clamando, Señor, tu presencia, poderoso Elohim. Tú eres hermoso y bueno. Oh Elohim de nuestra salvación, Abba Kadosh. Hoy te pedimos que destapes nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra. Que nos alumbres los ojos del entendimiento para comprender la revelación. Saca pan de la Torá y tráenoslo hoy. Que tu instrucción esté con nosotros, amado Santo. Señor, usa mi mente, mi lengua, mi corazón para hablar esta palabra con poder. Señor, que en ningún momento, Señor, tenga yo palabra de hombre, sino tu palabra. Que seas tú guiándome para el conocimiento de tu Dabar. Gracias porque toda esta semana hemos estado contigo, Señor. Tú nos has ministrado a cada momento. Y hoy te damos toda la gloria y la honra, Señor. Exaltando tu precioso nombre, Señor, hasta lo sumo. Y sabiendo que nos acompañas en cada momento, en cada prueba, en cada adversidad y en cada tiempo, estás con nosotros. Nos mimas y nos cuidas. Aún en medio de las crisis más tremendas, sentimos el shalom. Shalom en medio de la tormenta. Ahí estás tú, Señor. Como cuando, Señor,
Tus discípulos estuvieron en la barca y en medio de esa tormenta, Señor, vino palabra poderosa, Elohim de mi salvación. Gracias, Elohim Rey de Gloria, por este tiempo, y háblanos hoy a través de tu poderosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, la palabra de hoy es lo que el Adón nos quiere revelar, o mejor, lo que el Adón quiere revelar de nosotros. Esa es la palabra para hoy, es el título, es lo que el Adón ha puesto en mi corazón para dar a ustedes hoy. Entonces, lo que el Adón quiere revelar en nosotros. Miren, nosotros tenemos tiempos de bendición y otros tiempos de preocupación, en que creemos que de pronto la presencia de Él nos ha abandonado. Y no nos abandona, mis hermanos. Así exista lo que exista, paz debe existir en nuestro corazón siempre. Vamos por favor al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 17. El verso 9 y 10. Jeremías 17, verso 9 y 10. Dice la Dabar: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Incurable, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahvé, dice en esta versión, escudriño el corazón y sondeo, diría en otra versión, aquí dice los riñones, pero dice, yo Yahvé escudriño la mente y sondeo el corazón para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Miren, mis hermanos, mi abuelo materno, era un hombre dedicado, fue un hombre muy conocido acá en Armenia, fue casi, podríamos decirlo, casi fundador de esta tierra. Habían dos fotógrafos únicamente en Armenia en aquella época. El hombre era el fotógrafo, a él era el que invitaban en todos los eventos sociales, a todas las primeras comuniones, los matrimonios, ocasiones especiales. Llamaban a mi abuelo para tomar fotografías porque él era uno de los fotógrafos más reconocidos en esa época. Creo que él y un señor que se llama Merino eran como los más, se daban como competencia allí en esta situación. Y yo recuerdo que mi abuelo tomaba sus fotos y tenía un cuarto oscuro al cual llegaba. No me acuerdo, por ahí estaba muy niño. Y él llegaba con unas gavetas, con unos líquidos, y empezaba a colocar esos negativos allí. Y había un cuarto que tenía hasta un bombillo rojo, recuerdo mucho, para hacer los revelados. Quienes tal vez conocieron esos procesos se dieron cuenta que iban colocando y esos líquidos iban después del negativo, a los líquidos se colocaban como en unas hojas de fotografía. Y esas hojas de fotografía iban siendo reveladas con los líquidos. En esa época, pues, la revelación en un comienzo era en blanco y negro. Y luego, al pasar de los años, el revelado ya se hizo a color. Mi tía Amparo Gaitán Melo, hermana de mi mamá, ella le heredó a mi abuelo también eso. No solamente ella, ¿no? Hubo también otros de sus hijos que también le heredaron, pero ella le heredó mucha parte de esa parte del revelado fotográfico, etcétera, etcétera. Entonces, todo el proceso para pasar de ese rollo, revelar ese rollo, ¿sí?, fotográfico, ese negativo al papel, ¿sí? Había que colocar unos líquidos especiales, unos químicos especiales que se utilizaban en ese proceso como de revelación, el revelado de esas fotos, ¿sí?
ese químico, ese revelador de esas imágenes, sin eso no se podrían ver las imágenes realmente. Entonces, haciendo el proceso, hacía que esas imágenes se vieran claramente, ¿sí me entiendes? Si existiera hoy en día ese tipo de revelado, pues nos habríamos dado cuenta. Y hay procesos, creo que hay procesos artesanales en pueblitos, de fotógrafos que heredaron como esas cosas y lo siguen haciendo, pero ya es por cuestión como de una tradición más cultural, para que no se pierda. Pero recuerdo que eso era lo que revelaba, mis hermanos. Eso era lo que se revelaba en esos papeles. Y esas eran las fotografías que conocíamos antes, primero, mucho tiempo en blanco y negro. Y luego ya empezó a llegar los negativos que revelaban a color, y era el mismo proceso. Había que pasar, esos negativos se imprimían sobre esas hojas, y esas hojas se colocaban en esas bandejas con líquidos, y eso iba revelando las imágenes. Muy bien. Hoy día, Elohim, nuestro Dios, Yahvé, Sebaot, nos está pasando por un revelador, mis hermanos. Ese revelador que viene de parte de Elohim en medio de esta pandemia y de esta situación, mis hermanos. Y ese revelador va sacando en nosotros verdaderamente lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Lo que en verdad podíamos decir, la pandemia que llevamos dentro espiritualmente. Él, en medio de esas pandemias, va revelando en medio de toda esta situación. Eso nos está permitiendo ver muchas cosas, mis hermanos. Nos permite ver muchas cosas. Ahí en el versículo, capítulo 17, en el versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, incurable, ¿quién lo conocerá? Mis hermanos, ese revelador del Adón, del Elohim, nos está permitiendo ver verdaderamente nuestro corazón, porque es más engañoso que todas las cosas. Uno hoy puede querer y pensar algo, y el corazón engañarse, porque es que la palabra es clara, ¿sí? Es engañoso. Y ese corazón muchas veces nos engaña a nosotros mismos, mis hermanos. Somos engañados por nuestro corazón y pensamos, y muchas veces creemos estar actuando bien, pero a veces estamos lejos de la verdad. Nos puede hacer pensar que estamos confiando en Elohim, que nos estamos portando de maravillas, que nos estamos portando con nuestros prójimos, mejor dicho, maravillosamente. Eso es lo que el Adón nos está revelando a través de su revelador. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Ahí es donde conocemos verdaderamente quiénes son los verdaderos amigos y quiénes no lo son. Y es en esos momentos de prueba en que salen del corazón las verdaderas intenciones. En este momento, en esta pandemia, estamos viendo cosas tan impresionantes, mis hermanos. Muy, muy tremendas. Mire, aquí estamos viendo cosas que he escuchado a consiervos de otras congregaciones preocupados porque la gente en un comienzo se conectaba todavía vía internet, a través por el Facebook, bueno, etcétera, etcétera, por el YouTube. Y eso, estaban todos allí pendientes. Pero ha ido pasando el tiempo. Y aquellos que son fieles a estar escuchando la palabra, a estar allí atentos a la instrucción, atentos a cada cosa, porque es que ahora ya tenemos algo muy tremendo, que no podemos ir a asistir a un templo, porque esta situación de pandemia nos tiene completamente oprimidos, mis hermanos. ¿Cuántas iglesias y congregaciones no tuvieron que cerrar sus puertas para la palabra del Eterno, para que la palabra del Eterno sea dada? Muchas, mis hermanos. Muchos hermanos de nuestras congregaciones, de las diferentes iglesias cristianas, mis hermanos, y de todos los credos,
les tocó cerrar y tal vez hacerlo desde sus casas, pero aún, ¿sabe qué es lo triste? Que muchas congregaciones, y lo he escuchado, mis hermanos, de otros consiervos, sentirse adoloridos, dolidos, de que conozco una congregación que era de 300, o ha sido de 300 y algo de miembros, y he visto en sus prédicas ya 12 personas, 11 personas. Al comienzo, cuando empezaron, eso era todo el mundo a conectarse. Y hoy en día son 11, 12, y yo veo ese consiervo triste, pero es que ahí es donde el Adón nos prueba. En estos momentos es cuando Él está colocando sus químicos espirituales en medio de esta pandemia para ver de qué están hechos los corazones, si verdaderamente tienen el corazón del Eterno, o es más importante quedarse en un negocio porque de pronto se pierden unos pesos, se pierde un dinero. ¿Cuánto vale la palabra y la instrucción del Eterno? O hay otros que dicen, no, es que ese tema yo ya me lo sé, no, yo estoy sobrado. Hay unos que son sobrados, ¿no? Sobradores. No, yo ya no porque estoy sobrado. Eso es lo que ha hecho la pandemia. Pero eso está revelando qué hay en el corazón de esa persona que se cree sobrado y que se cree que las conoce todas. Cuando es un privilegio, mis hermanos. Cuando es un privilegio para ovejas que tengan un pastor. Que así sea cada día, preparen un mensaje para llevar a su congregación. Que se preocupen por orar por su congregación. Yo creo que, no sé, que lo que está pasando es muy, muy tremendo. Esta pandemia nos está revelando exactamente cómo está nuestra confianza en Elohim, en Dios mismo. ¿Qué tipo de confianza tenemos puesto en el Eterno? Esta es la que nos deja ver a nosotros. Vamos al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8, Yeshua, el Mesías, está hablando sobre la parábola del sembrador. Tal vez ustedes la recuerdan, muchos la recuerdan. Sin embargo, quiero leerla y luego hacer énfasis en algo que quiero que ustedes observen, para que vean que el Adón tiene todo bajo control. Su palabra es verdad. Dice así, capítulo 8, desde el verso 5. Él empezó a decir, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una cayó junto al camino y fue pisoteada. Y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre el terreno pedregoso y habiendo brotado se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de las espinas y creciendo juntamente las espinas la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra, habiendo crecido dio fruto a 100 por uno, diciendo, estas cosas exclamaba el que tiene oídos para oír, oiga. Y dice el 9, y sus discípulos le preguntaban cuál sería el significado de la parábola. Él empezó a explicarla. En el versículo 10 dice, él dijo, a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Elohim, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Él no quería que todo el mundo comprendiera y entendiera, sino aquellos que estaban destinados para vida eterna, como dice Hechos 13:48, y creían solamente aquellos que estaban predestinados para vida eterna, los demás no. Y dice el 11, esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra, la semilla es la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyeron, pero luego viene Hasatán y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. O sea, escuchan, pero bueno, esos sabemos que aquí hay semilla de bendición y semilla de maldición, eso lo sabemos. Una es la semilla del enemigo y la otra es la semilla de Elohim. Ahora, veamos ahora si observemos del 13 al 15 en detalle, que es al tema
que nos referimos hoy en esta palabra del día de hoy. Los de sobre el terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, escuche, o sea, la reciben con alegría, ¿verdad? Pero estos no tienen raíz, creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Escuche, subraye, se apartan. En el momento de la prueba se apartan, subráyelo. La que cae entre las espinas, estos son los que oyeron, pero al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no maduran fruto. Pero la que cae en buena tierra, estos son los que oyeron la palabra con corazón recto y bueno y producen fruto con perseverancia. Subraye, con perseverancia. Mis hermanos, lastimosamente, muchos de nosotros decimos ser unos creyentes modelos, unos hijos de Adonai, ¿no? Por allá que casi que flotamos, levitamos, y sentimos que porque hemos leído 3 o 4 libros de más históricos, proféticos o libros apócrifos o lo que usted quiera, entonces ya se creen parados en la pepa porque saben algo intelectual, pero su corazón está lejos del Adón. Eso es una realidad. Pueden ser los super servidores, super espirituales, super adoradores, hasta, ¿sabe qué? Hasta que llega el momento en que aparece la prueba en la vida. Hasta ese momento. Cuando aparecen momentos como este, porque es que yo le digo a usted una cosa. Este tiempo del coronavirus, que es un virus que está matando gente, que cada vez están creciendo más los contagios, que según las autoridades de sanitarias, se cree que la mitad de la población llegue a tener ese coronavirus y que de ese coronavirus usted sabe que parte de eso está muriendo. Esto nos va a acompañar por ahí 2 años, mis hermanos. No va a creer que esto va a ser que en 2 o 3 meses el mundo va a recobrar lo que quiso o lo que venía haciendo. Pero tú estás dejando que tu corazón vaya descendiendo, vaya bajando, se vayan apartando y vaya acabando la perseverancia. Es que yo veía también en nuestra comunidad que había personas que querían estar el lunes, el martes, el miércoles. Sí, pastor, queremos estar aquí y tal. Y ahora que estoy llegando a sus casas, esos que me decían y que querían estar acá, ya ni en sus casas, mis hermanos. Y eso es triste. Pero bueno, el Adón sabrá. Eso es cosa del Adón. Mire y verá, vuelvo y repito el versículo 13. Los de sobre el terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que da la raíz, mis hermanos? La savia. La palabra. Porque así como cuando usted está aplicando sistemas, contabilidades, matemáticas, se está aprendiendo un idioma que usted necesita la repetición y la práctica, usted no va a creer que porque usted escuchó el mensaje de Jeremías, lo ha escuchado 2 o 3 veces, ya con eso usted es un ducho. Usted tiene que volverlo a escuchar porque cada vez que usted vea un versículo, el Adón le va a hablar de una manera diferente. Le va a tocar la fibra y usted va a entender la palabra de otra forma. Esto es de práctica, mis hermanos. Yo siendo docente, por ejemplo, ¿cómo veo yo que los niños aprenden un idioma nuevo? Por ejemplo, el inglés. Por la repetición, mis hermanos. Porque si hoy les enseño que la palabra por decir ojos es eyes y no se la vuelvo a decir, no, ya se lo di. Tengo que repetirle, decírselo de muchas maneras, cómo son sus ojos, cómo son los ojos de este, decírselo en inglés para que él vuelva y esté practicando y se le quede, mis hermanos. Solo la práctica es la que hace al maestro. La práctica es la que hace al maestro, mis hermanos. No el creerse de fachada bonita y de muchos olores. No, porque si no nos volvemos como los fariseos. Nos volvemos sepulcros blanqueados, blanquitos y hermosos por fuera y por dentro llenos de podredumbre. No, mis hermanos, esto es de práctica. Entonces dice, los de sobre el terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz,
Creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Este es el tiempo de la prueba. Este es el tiempo en que uno como pastor y como roe de una congregación está observando realmente los que tienen raíces. O si no, nos volvemos como los domingueros, que solamente van a las iglesias los domingos. Pero el Adón es para todos los días, mis hermanos. Yo le quiero preguntar, colóquese una mano en el corazón. Y ahora en este tiempo de pandemia, ¿usted ora lo mismo? ¿Usted se entrega la alabanza, la adoración? ¿Usted todos los días está postrado delante del Adón? ¿O ya se le ha olvidado que hay que orar? ¿O se le ha olvidado que hay que ver su palabra y estudiarla? Y apropiarla y ponerla por obra. Porque engañoso es el corazón del hombre. Engañoso el corazón nos lleva a cometer muchas burradas, mis hermanos, y muchas equivocaciones. Pero si estamos llenos de la palabra del Eterno, por lo menos cuando nos equivoquemos, podemos postrarnos, caer de rodillas y decir: Señor, perdóname. Cometí esta ligereza, este pecado, esta equivocación. Levántame, por favor. O si no, la conciencia de nosotros se va a cristalizar, mis hermanos. Y esas conciencias cauterizadas no traen arrepentimiento, mis hermanos. Vea usted lo que dice el versículo 15. Pero la que cae en buena tierra, estábamos hablando de la semilla, que es la palabra. Estos son los que oyeron la palabra con corazón recto y bueno. ¿Usted es buena tierra o no, mis hermanos? Porque dice, y producen fruto con perseverancia. Yo quiero preguntarle a cada uno. No solamente son los frutos de arrepentimiento. Usted tiene fruto. No me diga que solamente ha traído a su papá y a un hermanito o una hermanita. No, usted está trayendo fruto. Por lo menos su familia está entrando y siguen entrando y usted sigue trabajando y cumpliendo lo que el Adón dijo: id a todas las naciones y predicad el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Lo estás haciendo. Tremendo es eso. Esta pandemia nos está revelando el interior de nosotros verdaderamente. Qué tanta confianza tú y yo tenemos en el Adón. Qué tanta emuná, qué tanta fe nosotros tenemos en él. Si es una verdadera fe, una emuná verdadera, una fe verdadera, o es fingida, o es pura fachada ahí. Para que digan: uy, ¿cómo sabe, no? Porque ya en la casa ya de pronto ni te provoca. Vamos a 1 Corintios, mis hermanos. 4:20. 1 Corintios 4, verso 20. Dice: porque el reino de Elohim, el reino de Dios, no consiste en palabras, sino en poder, mis hermanos. En eso es que consiste el reino de Elohim, el reino de Dios. Así es. Así es, mis hermanos. Entonces tenemos que ver verdaderamente cuál es nuestra confianza en el Eterno. Miren, en estos tiempos de pandemia, ya hay muchos, no solamente en esta congregación, sino en muchas congregaciones, como lo he estado viendo, que se han ido apartando del Altísimo, del Eterno, suavemente, lentamente. Y muchos hasta murmuran de Él. Está murmurando del Eterno. Muchos empiezan a estar llenos de susto. Ay, ¿qué será de mi vida? ¿Será que no voy a comer? ¿Será que de angustia de lo que está pasando con esta pandemia? Ese revelado del Eterno nos está quitando la máscara, mis hermanos, de fe que muchos teníamos puesta siempre. Que muchos tenían puesta siempre. Tú verás cómo lo tomes. Eso es lo que está haciendo ese revelador del Padre Eterno. Este tiempo nos sirve para saber verdaderamente de qué estamos hechos, mis hermanos. Este tiempo también nos sirve a nosotros para conocer y saber verdaderamente cómo está nuestro fundamento. Ahí es donde nosotros vemos cómo está nuestro fundamento. Vamos a Mateo 7,
verso 24 al 27. Mateo 7. Verso 24 al 27. Dice así. Escuche muy bien. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, está hablando Yeshua, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, son palabras de Yeshua, será comparado a un varón insensato, dice en esta versión, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Podemos ver, mis hermanos, que cuando hemos visto tormentas, ¿cierto? Allá en Estados Unidos, esas tormentas tropicales tan tremendas que ha dejado tantas víctimas, tanto muerto, o cuando hay un terremoto, por ejemplo, como esto que está sucediendo ahora, que sucedió en México, y ahí se pierden edificaciones, y a veces todo eso, lo que hay en el exterior va cayendo, ¿cierto? Se caen las paredes, etcétera. Se levantan hasta los techos, se caen las ventanas, todo, pero su fundamento es muy pocas veces se cae. Se caen las paredes, bueno, todo, pero su fundamento no, mis hermanos, permanece. Así es que en la palabra de Dios, de Elohim, vemos la historia de hombres con un fundamento férreo, con un fundamento sólido, a pesar de toda situación y circunstancia. Los vemos con un fundamento tremendo. Ejemplo, Job. Siempre nos ponen el ejemplo de Job. Es que para eso se escribió, mis hermanos. No se escribió como para que te contaran un cuento como el de Caperucita Roja. Está escrito para que te sirva a ti y a mí de ejemplo. Para eso. Job, a pesar de que él lo perdió todo, perdió cuanta posesión tenía, perdió su familia, sus hijos, hasta su salud. Pero Hasatán no lo pudo remover del fundamento que Elohim le había hecho con él. Recordemos que a pesar de todo, ¿qué le dijo Elohim? ¿Qué le dijo Dios a Hasatán en el momento que estaba pasando la prueba? Elohim quitó de él todo lo malo, finalmente, y lo bendijo. Porque pasó la prueba. Ahora yo te pregunto, ¿nosotros qué hemos perdido? ¿O nosotros qué nos han quitado? Mire, a muchos nos están quitando cosas, o estamos perdiendo cosas, como Job. En medio de pruebas, trabajos pueden ser quitados, dinero, un ser querido, un matrimonio, mis hermanos, o un negocio. Podemos también decir hoy que a pesar de todo, aún te amo, Señor. Aún te amo, Elohim. A pesar de perderlo todo, de perder de pronto dinero, de perder quién sabe qué, o de perder una familia, un matrimonio. Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste. Te bendigo, Señor. No sé. Y a pesar de todo, mis hermanos, seguiré sirviendo a mi Elohim. Seguiré sirviendo a Yahvé como lo hacía Job,
que a pesar de que sus hijos, sus negocios y hasta su salud fue quitada y fue probado en todo, él siguió sirviendo al Eterno con un corazón limpio. La pandemia nos está revelando a muchos de nosotros en quién o tal vez en qué estaba puesta nuestra confianza, mis hermanos. Nos está revelando verdaderamente qué era lo que nos estaba haciendo sentir felices o en paz. Y tristemente, hoy nos damos cuenta, mis hermanos, que no era nuestro Elohim, sino un trabajo, nuestros ahorros, nuestro negocio, tal vez una relación sentimental, emocional, etc. Tremendo, ¿cierto? ¿En qué estaba puesta nuestra confianza? Tenemos que volver a colocar la confianza en Elohim, en Yeshua, nuestro Adonai. Que así todo se caiga, estamos fundamentados en la roca, mis hermanos. Y la roca es Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Ahí tenemos que estar y decir, Señor, aunque mi padre, como decía Isaías, aunque mi padre y mi madre me abandonare, tú no me abandonarás. Y estar ahí diciendo, Señor, tú eres más importante que esa hora de más que voy a trabajar para ver si me gano un peso más. Tu palabra es más importante que estarle parando bolas al partido de fútbol. Tu palabra es más importante que estar perdiendo el tiempo en conversaciones insulsas. Voy a aprovechar el tiempo porque tú eres mi Elohim. Y lo que soy hoy en día te lo debo a ti. Bueno o malo. Y así sea ganado o perdido por Él, todo es por Él y para Él. Así es la palabra del Adón. Estos tiempos de pandemia verdaderamente, mis hermanos, a nosotros nos están revelando en verdad las personas en quienes hemos puesto la confianza. ¿Quiénes son verdaderamente esas personas en las cuales nosotros colocamos la confianza? Nos sirve para ver los demás. Porque es que en medio de estas pruebas, ahí sí ya no nos importan los hermanos, no nos importa el pastor, no nos importa nadie. ¿Cuándo volvemos a llamar? Siempre esperando recibir. ¿Cuándo será que el pastor me llama? ¿Cuándo será que el hermano tal me llama? ¿Cuándo será? Y no nos disponemos con un corazón que se supone que es del Adón para mirar cómo está el hermano, la hermana, a quién le hace falta algo. Para saludar a su pastor. Pastor, ¿cómo estás? ¿Sí estás bien, pastor? Emocionalmente, ¿hoy cómo amaneciste? ¿Estás pasando pruebas o estás bien, chévere, gozoso? No, llamaba para bendecirte, pastor. Este es el tiempo, mis hermanos. En estos tiempos de prueba, en los tiempos difíciles, porque como dicen por ahí el dicho, ¿no? No, cuando tenía plata, dinero, riquezas, y yo invitaba a todo el mundo, tenía amigos a granel. Ahí está un tema musical de esa vaina. Pero cuando no se tiene, chao. Y ahora en esta situación, que nos reuníamos, que chévere, ¿no? Pero resulta de que no, mis hermanos. Vamos allí al libro de Lamentaciones, por favor. Vamos a ver qué nos revela el Adón sobre las personas. Lamentaciones capítulo 1, verso 1 y 2. Es que lo dice lo dice la palabra, dice: ¿cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa? ¿Cómo se convirtió en viuda la grande de las naciones? La princesa de provincias se ha tornado tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas cubren sus mejillas. No tiene a nadie que la consuele entre sus amantes.
Todos sus amigos le fueron infieles y ahora son sus adversarios. Qué palabra, mis hermanos. Verdaderamente en esos tiempos de abundancia, de prosperidad, ¿no es cierto? Y de diversión, cuando tenemos buena salud, etcétera, abundan los amigos, abundan las personas que quieren que les acompañemos siempre, ¿sí? Abundan los amigos y las amigas que quieren estar de nuestro lado. Vea, en esos buenos tiempos. Pero en este tiempo que estamos atravesando esta pandemia, esta cuarentena, y que está sucediendo en este tiempo de enfermedad, de escasez económica y financiera, ese revelador del Adón está siendo usado para mostrarnos a nosotros la realidad. Esto nos está mostrando algo. Nos está diciendo muchas cosas, mis hermanos. Para hacernos ver que estamos engañados, que hemos estado con personas que a veces, en algunas ocasiones, tal vez considerábamos amigos o hermanos, no sé. Y quizá también personas que dijeron que nos amaban, pero que a espaldas de nosotros empezaron a hablar cosas, a calumniar y a murmurar. Y es en estos tiempos que nos damos cuenta de la realidad de ese tipo de personas. Cuando tú descubres y te llevas a una realidad, momentos tremendos que en tiempos de prueba nos abandonan, mis hermanos. Nos dan la espalda y ya no hemos podido contar con ellos para absolutamente nada, mis hermanos. Este tiempo de prueba, mis hermanos, a nosotros nos ha permitido reconocer la gran verdad. Esa gran verdad que no podemos olvidar y que la venimos a encontrar en Isaías capítulo 41, 13 y 14. 41, Isaías 41, 13 y 14. Dice en esta versión hermosa: no temas, oh gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Yo soy tu socorro, dice Yahvé. Tu redentor es el Santo de Israel. ¿No le parece algo hermoso, maravilloso? Que tú y yo podamos decir que aún en tiempo en que los amigos nos abandonan, en tiempo en que suceden tantas situaciones, que en estos tiempos de pandemia, de tal vez de crisis económica y financiera, de desorden, de miedos, de temores, de todas esas situaciones que sabemos que todos tenemos necesidades de una o de otra manera, pero que a pesar de eso podemos, en estos momentos, podemos ver lo que el Adón nos revela, cuán engañados podemos estar, mis hermanos. Cuán engañados podemos estar tú y yo. Porque este corazón es engañoso, mis hermanos. Nos lleva a pensar muchas cosas. Mire, que no existe un amigo más fiel que nuestro Yeshua HaMashiach. Que no existe sobre la tierra alguien que te ame más que nuestro Elohim, Yeshua HaMashiach. Que dio su vida, fue derramada en la cruz del Calvario, en ese madero chorreó su sangre hasta lo sumo, para salvarte a ti y a mí de la condenación eterna, mis hermanos. Que a pesar de que suceda toda esta pandemia, todo lo que está pasando, Él permanece fiel. Qué triste, mis hermanos, cuando el Adón empieza a pasar por su revelador
y van saliendo cosas en cada uno de nosotros. Pero sobre todo, aquellas cosas que salen del corazón y que te dicen, ¿cómo estás tú de engañado? ¿O cómo estoy yo de engañado frente al Adón? Porque su palabra es verdad, es sí y amén. Mis hermanos, estos tiempos nos permiten a nosotros las crisis, ¿sabe? Las crisis nos traen cosas buenas en medio de las cosas malas que puede haber, porque es que para nadie es muy alegre que hayan terminado negocios. Ahí me acabo de enterar esta semana que un negocio con más de, creo que hablaban de 45 años de tradición, lo cerraron, quebró. ¿Cuántas congregaciones no vemos nosotros los locales que entregaron? Tuvieron que cerrar. ¿Cuántos empleos se perdieron, mis hermanos, en estos momentos de prueba? Y ahí verdaderamente es cuando uno conoce quién es el hermano que apoya al otro, quién nos escucha, quién ora por nosotros. Es en esos tiempos, en los buenos tiempos, pero en estos tiempos sí. Necesitamos definitivamente de esos seres, hijos del Adón, que lo que hacen, bueno, de corazón, persiste. Lo que hablaba la palabra, persisten hasta dar fruto, persisten hasta lo sumo, mis hermanos. Es la constancia, es la revelación, allí. Cuando somos constantes con el Eterno, con nuestros hijos, con la palabra, y no nos apartamos, mis hermanos. Yo cuando empecé a observar que el número de las personas que veían las clases, las instrucciones por el Facebook iba rebajando, dije yo, qué triste. No, pastor, es que como ya estamos trabajando, no, yo ya no puedo llegar a toda carrera y no, pues eso para verlo así, es que no lo puedes adquirir un poquitico, regalarle no a mí, no le puedes regalar a la don media horita más, para salir un poquitico más temprano, o es que si no recibes esos pesos, te vas a quebrar. Para quienes pueden hacerlo, porque yo sé que hay personas que también tienen que cumplir con un horario. ¿Será que no puedes regalarle eso a la don? Porque eso no es un regalo para el pastor ni para nadie. ¿Quién es el que te bendice a ti, mi hermano? ¿No podrás hacerlo? Mis hermanos, en este tiempo es cuando el Adón a nosotros nos está de verdad tocando. Que no te vuelvas como los que iban solamente cada domingo a misa. Se volvieron domingueros, pero entre semana nada. Y yo felicito verdaderamente a aquellos que, a pesar de que, por ejemplo, estamos viendo doctrina los días viernes, y hay muchos que ya la vieron, pero aún vuelven a ver, porque la práctica es la que hace el maestro. Y allí es donde nosotros decimos, caramba, voy a apoyar a mi congregación, voy a apoyar al More, al Roe en esto. Ver, por ejemplo, la clase, ayer estuve en la clase de doctrina, asistiendo porque la que la dio fue el More, Juan Harvey, que entonces lo felicito, excelente. Pero triste que no estuvieran en esa clase sino Juan, mi hijo, la esposa de mi hijo, Jairo y yo. Creo que Rubén por ahí entró, no sé. Por eso decidí más bien, mis hermanos, no serles tan gravoso, para que no se molesten tanto de que qué pereza estar viendo el pastor todos los días, allá recibiendo, dando instrucción, qué pereza. Pero eso sí, vienen y se llenan. Y ya se quieren ir. Ya estoy lleno de lo que me enseñó el pastor, ahora ya sé. Soy el duro. Vienen a llenarse de
conocimiento. A ver, ¿qué les da el pastor? Vienen a llenarse para irse después, tal vez, no sé, con gratitud o con ingratitud, a hablar tal vez y cuestionar, no sé. No, no venga por llenar su vientre de conocimiento. Venga porque usted quiere estar aquí con el Eterno. Porque es que su palabra es espíritu y es vida, mis hermanos. Apoye su congregación. Apoya a sus líderes, apoya a los servidores, que con esfuerzo uno está haciendo el trabajo de llevarles la palabra a ustedes para cumplir como sacerdotes. No, pues ¿cómo es el pastor allá? Eso no. ¿Cuánto valora usted esta instrucción, esta palabra que aquí ha puesto el Eterno sobre esta congregación? Si usted está aquí, mi hermano y mi hermana, es porque el Adón aquí lo quiso traer. Aquí lo quiso traer. Pero no para que se va a pegar de un comentario, ni que para que se va a pegar de una murmuración, una crítica. No, métase aquí y diga verdaderamente la doctrina aquí yo me he formado. La doctrina que me han dado ha sido así, así, así. No es que, ay, no, es que el pastor como hizo un gesto mal, como no saludó, mira que el pastor tal cosa. No, de estar criticando. Fíjese en la doctrina. Fíjese, a ver, en este tiempo de pandemia, porque necesitamos alimento espiritual. Y por lo menos, yo quiero llevar ese alimento espiritual. Y como Job lo hizo alguna vez, le seguiré sirviendo al Eterno, al Adón. En medio de toda crítica, tal vez, los hombres de Elohim hemos sido los hombres más criticados, más burlados, más calumniados, bueno, etcétera, tantas cosas. No lo haga por este siervo inútil. Hágalo por su estatura espiritual. Que cuando el Adón esté pasando el revelador de quiénes somos cada uno de nosotros, en nuestro corazón se revele realmente lo que tenemos delante de él. Pero no para estar mirando el mal en los demás. Este tiene aquel este tiene esto de malo, aquel no. Su propio revelador. ¿Qué le dice la palabra a usted, de usted mismo, de su corazón, y de su lengua, y de sus intenciones, y de sus pensamientos? ¿Está de acuerdo eso con la palabra del Eterno? Sométase al revelador de Elohim, como tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros compareceremos al tribunal del Mesías, mis hermanos. Pero no para acusar al hermano, porque cuando estemos allá delante de su presencia, él no nos va a decir, ah, no, lo que pasa es que mire, como el hermanito allí se portó mal, ahora el pastor de allí como se portó de mal, ahora la otra hermana, no, él no nos va a preguntar eso. Nos va a decir, ¿cómo está tu corazón? ¿Perdonaste? ¿Tienes un corazón limpio delante del Eterno? No me juzgues a nadie, porque yo no vine a juzgar el mundo, dice Juan 6. Yo no vine a condenar el mundo, sino a salvar al mundo. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, mis hermanos. Así es que yo los invito a que limpiemos ese corazón, a que dejemos que ese revelador del Eterno cambie en nosotros esta condición de que ya ni a las congregaciones vamos ni virtualmente, ni las apoyamos, ni apoyamos a los pastores que tanto se preocupan por llevar la palabra, mis hermanos. De una o de otra manera, mis hermanos, todos somos hijos de Elohim. Todos aquellos que buscamos a Yeshua, llámelo Jesús, como quiera, pero Él sabe de quién se está hablando, mis hermanos. Usted siéntase bendecido porque ha habido una revelación de su nombre, que ha sido un nombre hebreo. Siéntase orgulloso de eso. Pero tampoco es para que usted critique y nos creamos más que los demás, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? El único que juzga es Elohim. Pero lo que tú y yo sí podemos hacer es apoyar nuestras congregaciones. Apoyar la palabra de esos pastores, hombres y mujeres que se preocupan por llevar la palabra. Que están orando antes de presentar un servicio como este y dice, Señor, de rodillas, háblame, que tu siervo escucha, dime lo que tú quieres que yo le lleve al pueblo hoy. Cuando yo estaba postrado, que me dijo el Adón, háblales,
que estoy colocando esta pandemia, aprovechando esta pandemia, para colocar el revelador, para que se revele en su corazón verdaderamente si me aman, verdaderamente si están siguiendo mis enseñanzas, para que les revele sobre cuál roca está puesto la palabra, si está puesto sobre la roca o está puesta sobre la arena, para que les reveles si están dando fruto a tiempo y fuera de tiempo, o están solamente para recibir y engordar. Ovejas que se engordan, que se engordan, que se engordan, pero no dan fruto, no dan su lana, no son ovejas gordas. Se vinieron a engordar, a sentarse en una banca, a escuchar. ¿Para qué? Pues yo me pregunto, ¿eso como para qué es? El evangelio y la palabra no es para llevarla, no es para compartirla, para hacer la rema en nuestras vidas. ¿O de qué estamos hechos, pues? ¿O cómo nos estamos engañando? Este revelador a nosotros nos está diciendo si verdaderamente nuestra confianza está puesta en el Eterno, o está puesta en los negocios, en las personas, o en la gente, o en Él. Porque a pesar de toda circunstancia, tenemos que tener estos 5 sentidos puestos en Él. Y si hemos cometido la ligereza de estar pensando que yo tengo que tener mi confianza puesta en el dinero, en la plata, en las personas, en la gente, que hoy el Adón te esté revelando que el que trae la fama y el poder es Él. Y si Él no lo quiere, tú no serías nada ni tendrías nada. Seguirías siendo tal vez la persona de hace 15, 20 años atrás, pero gracias a su misericordia y a su gran amor, mis hermanos, hoy estás donde estás. Hay alimento caliente en tu mesa, hay un techo y hay un vestido. Dice el Adón que busquemos el reino de Dios y su justicia primero que todo, y todas las cosas nos vendrán por añadidura. Dice su palabra que fíjense cómo las aves del cielo ni hilan ni trabajan, y el Adón las sostiene. ¿Cuánto más vosotros que sois hijos del Eterno? No te preocupes, estamos en buenas manos, estamos en manos del Eterno. Pero ¿sabes qué? Que al Señor el Adón está haciendo esta revelación, está revelando quién eres en realidad y quiénes son las personas. Te des cuenta, porque la verdad tiene que permanecer en nosotros, y este tiene que ser un tiempo. Y yo te reto a que tú busques de la palabra, pero de verdad, no para que te vean, no para que digan que tú eres un duro. Ya sabes más, mejor dicho, que los de Sanedrín, sabes más que los pastores, sabes más que todo el mundo, ¿no? Hazte humilde y sencillo, pero póstrate delante del Eterno y dile: Señor, perdóname, porque tal vez he puesto mi confianza en otras cosas y me he olvidado de congregarme, así sea en mi casa, porque hasta allá está llegando la palabra a través de un hombre, de un varón que se preocupa que esta palabra llegue a mí. Así es que, mis hermanos, vamos a orar, vamos a inclinar hoy nuestro rostro y vamos a darle gracias al Rey de Reyes, porque Él es quien nos confronta. Amado Abacados, hoy te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Yeshua que nos reveles nuestro corazón, que quites, Señor, todos esos engaños que tiene nuestro corazón de estar buscando cosas tal vez del mundo, y tal vez llenos de miedo, Señor, tal vez llenos de angustia y de temores. Enséñanos, perdónanos por no confiar en ti lo suficiente, y enséñanos, Padre amado, que contigo somos más que vencedores en esta y en cualquier circunstancia, que tú derramas sobre nuestra vida todo cuanto necesitamos. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a ser comprometidos, Señor, con tu obra, con la congregación, con la quejilá de Yeshua HaMashiach, Señor. Ayúdanos
a estar sujetos a nuestros pastores, a nuestros líderes, Señor, porque a ti te gusta eso. Tú nos enseñaste lo que era la sujeción a la autoridad, porque allí es como viene la bendición. Aparta de nosotros la rebeldía, que es lo que Hasatán ha querido, Señor, colocar en la mente del hombre. La rebeldía, el creerse más, como Hasatán, que quiso colocar su trono y creerse más alto que el Altísimo. Ayúdanos a ser humildes, a reconocer lo que hay en nuestro corazón. Y enséñanos en medio de esta pandemia que la roca eres tú, que tú eres nuestro fundamento y que, Señor, toda nuestra confianza no está puesta ni en el dinero, ni en las personas, ni en nada de lo material, sino que nuestra confianza esté puesta en ti. Señor, yo declaro que esta será una semana de bendición y gozo, de restauración de la vida espiritual de cada uno de nosotros, y que nos sirva, Señor, como un llamado de atención tuyo para comprometernos nuevamente con tu palabra y saber que tú eres el que nos estás hablando y diciendo: ven, te estoy esperando. ¿Qué pasa con tu corazón? Ya no estás lo mismo, ya no eres el mismo, ya no me ves como me veías antes, cuando yo era tu primer amor. Ven acá y vuelve a tu primer amor, y yo te daré el gozo nuevamente. Así sea en medio de la adversidad, tendrás paz en medio de la tormenta. Mis hermanos, lo declaro en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, ya terminó este Shabbat. Les deseo una feliz semana, mis hermanos. Una bendición grande para todos, y que el Eterno toque cada uno de sus corazones. Bendito es el Adón. Mis hermanos, Shabbat Shalom. Nos veremos dentro de 8 días. Shabbat Shalom.